Gracias, senador Alejandro. Empezar por felicitarlo a usted por esta audiencia tan importante, invitar a todo el sector lechero del país para revisar sus problemas, por supuesto a todos los compañeros de la Comisión Quinta, a los invitados, a todos ellos, gracias por acompañarnos en la Comisión Quinta y por supuesto a los miembros del gobierno que yo he visto por aquí al viceministro Botero, bueno, a todos ellos que seguramente ahorita los vamos a oír. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero me parece importante que en estos escenarios donde están personas vinculadas al sector agropecuario, entender que por supuesto compartimos la visión de las fallas estructurales del sector agropecuario colombiano, digamos que la falta de una política de Estado para desarrollar el campo colombiano, pero a mí sí me gustaría resaltar que algunos de esos temas estructurales, lo repito cada que hay escenarios como este en esta comisión, este gobierno del presidente Iván Duque ha tenido por lo menos el acierto de tratar de corregir algunos problemas estructurales del sector agropecuario colombiano. Para hablar de generalidades, ahorita expresaré 2 o 3 palabritas sobre lo que todo se ha dicho aquí sobre el sector lechero y finalizaré también como José Obdulio con algunos comentarios sobre este paro que si alguien está afectando es al sector agropecuario colombiano y muy particularmente a este de los lácteos, porque son perecederos y seres vivos. Yo tengo pues la condición de ser agrónomo y vinculado al sector agropecuario toda la vida, entonces entiendo algo del sector. Lo primero es decir que creo que problemas estructurales donde hemos podido avanzar en este gobierno y que me parece muy importante que los pongamos sobre la mesa. Por supuesto que profundizarlos todos los días se va a hacer más difícil por las dificultades económicas, pero por lo menos develarlos y tratar de enfrentarlos y corregirlos es un acierto del gobierno del presidente Iván Duque y quiero resaltarlos. Primero, creo que hay un avance muy importante en el tema de actualización catastral, problema tan grave, no solo para el campo colombiano, porque también, por supuesto, para las ciudades, para los municipios, sobre todo para los municipios, entre más pequeño, más grave, porque más desinformación hay, más dificultades hay de ordenamiento del territorio, pero cifras claras y concretas. Cuando este gobierno empezó, solo el 4% del catastro estaba actualizado en el país. Eso es una barbaridad. No es posible que un país avance por la legalidad si tiene semejantes deficiencias tan grandes. Este gobierno ha firmado 2 empréstitos, uno con el Banco Mundial, otro Banco Interamericano de Desarrollo, $150 millones para tratar de ayudar a la actualización del catastro a lo largo y ancho del país. Agustín Codazzi se demoraría 100 años, según los estudios, para actualizar lo que tendría que actualizar en este momento, para que veamos la magnitud del problema. Decía mi compañero, el senador Londoño, en su intervención, que aquí cada rato nos ponemos de acuerdo con la importancia de la titulación de predios, que es tal vez uno de los problemas más graves. Bueno, pues la actualización catastral es el camino para que se dé rápidamente la titulación de predios tan importante sobre todo para un país de pequeños productores como es Colombia, porque a veces en los discursos que los terratenientes se van a un discurso por allá de hace muchos años. Aquí, yo que he estado vinculado a la capicultura y que el doctor Alejandro, que es cafetero todavía, yo no, pero vinculado toda la vida al sector, aquí todos los sectores los revisa uno y el 85% de los productores son pequeños, pero entonces le dicen a uno sí, pero el 20% son el dueño del 80%, no, eso ya no es así. Eso ya los agricultores en este país son en su inmensa mayoría y el territorio en su inmensa mayoría entre pequeños productores. Entonces, esa actualización catastral ayuda también a la titulación de tierra tan importante para los campesinos, agricultores y para todo el sector, pero sobre todo para los pequeños tan importante que tiene que ser el foco de las ayudas del Estado, de un Estado que tiene tantas dificultades económicas como este, para poder lograr que ellos puedan titular sus predios y poder acceder, pues digamos que a esa formalidad que tanto ayuda. Ha habido avances muy importantes con eso. Yo no sé, ahora uno ya las cifras, a poco más de un año de terminar el gobierno, dice uno, yo no sé si se irán a cumplir, pero la propuesta era tratar de actualizar el 60%. Va a ser muy difícil, uno esperaría que sea uno de los propósitos más importantes, porque entre otras cosas también permite la actualización decir exactamente para qué sirve cada metro cuadrado del territorio colombiano, que me parece que para ordenar el territorio y en términos agropecuarios, pues por supuesto que es demasiado importante. Hay un tema estructural del sector agropecuario y no solo del agropecuario, por ejemplo, del ordenamiento de los territorios urbanos y por supuesto de las finanzas públicas del territorio.
El segundo tema en el que ha avanzado este gobierno y lo ha enfrentado con toda determinación es que hay una cosa que la gente da por sentado, o sea, el gobierno central es el... Claro, yo también soy de los que cree que, como el senador Londoño, donde coincidimos en muchas cosas, a pesar de pertenecer a partidos distintos, es que hay exceso de centralismo. Y entonces en el imaginario colectivo, pues todo es el gobierno central. Pero digamos que tratando de descentralizar el país, pues se terminó haciendo una cosa, y es que las vías terciarias tan importantes para el sector agropecuario pues terminaron en manos de los municipios. Yo siempre pongo el ejemplo, deben estar mareados mis compañeros de bancada y oírme el mismo discurso, pero yo estoy hablando hoy para el pueblo colombiano y para estos invitados del sector lácteo colombiano que son agricultores. Pongo el ejemplo de esos municipios de mi departamento de Caldas, como Pensilvania, por decir uno, Samaná, Marquetalia, esos que son bien grandes en territorio y bien empinados y con muchísimos kilómetros de vías terciarias y bien pobres. Pues digamos que legalmente es a ellos a los que les corresponde el mantenimiento de esas vías terciarias. Y esas vías terciarias pues no tienen recursos para mantenerlas. ¿Cuántas vías? 140.000 kilómetros de vías terciarias tiene Colombia. Los estudios dicen que algo así como el 90% en mal estado. ¿Cuál es la cifra que es muy importante y por qué lo traigo a colación? Porque como la responsabilidad es de los municipios nunca tienen recursos para eso, entonces los gobiernos centrales no destinan recursos para vías terciarias. No se destinaba recursos para vías terciarias desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que tuvo un exitosísimo programa de placa huella con municipios implementado en ese gobierno. Desde eso no se invertía un centavo desde el gobierno central. Aquí vamos llegando a los 3 billones de pesos en este gobierno. Es muy poquita plata, debería ser mucho más, porque pues las necesidades son enormes, pero creo que es un gran avance. Nosotros con el representante a la Cámara, Luis Fernando Gómez, presentamos un proyecto de ley para que ningún plan, ningún presupuesto de la nación pueda incluir menos de 2 billones de pesos y se va incrementando según el índice de precio al consumidor de manera anual, mínimo, para poner un piso mínimo de vía terciaria, y que sea eso pues en programa similar a ese tan exitoso que se hizo en aquella época. Pero ahí hay un avance, por lo menos ponerlo dentro del presupuesto, pero por supuesto que es insuficiente y es poco. Otro que es muy importante es el acceso a crédito, porque en este país normalmente le prestan al que no necesita. Uno, ¿cómo hace para que le presten a los que necesitan y sobre todo al sector primario? Presentamos con el senador Alejandro Corrales, los compañeros de la bancada del Centro Democrático en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal, un proyecto de ley que ojalá podamos discutir rápidamente, que trata de equilibrar un déficit que quedó. Esta pandemia dejó evidenciado, por supuesto, muchas dificultades que tiene el país, problemas estructurales, pero por ejemplo ese de que los pocos recursos que tiene el país para subsidiar el campo colombiano se fueron en un gran porcentaje pues a los que no lo necesitan, digámoslo así, porque ¿qué van a necesitar? Bueno, no es que no lo necesiten, sino que es que lo necesitan más los productores primarios, que son los que necesitamos nosotros apoyar cuando los recursos son limitados. Y se fueron esas platas a las grandes plataformas, y se fueron esas platas a los exportadores, y se fueron esas platas a quienes realmente no son bueno, digamos que una parte importante de esos recursos se fueron allí. El proyecto de ley que nosotros estamos presentando pretende que esos recursos limitados que se tienen para subsidiar el campo colombiano se vayan a productores primarios. A mí no me gusta mucho hacer la diferenciación de campesino, pequeño, claro que hay diferencias, pequeño, mediano, grande, porque empiezan a estigmatizar pues, la producción agrícola, y bien lo decía José Obdulio ahorita, aquí lo que es muy importante es entender que el acceso a la tecnología tan importante para ser eficientes en el campo colombiano necesita recursos, y uno lo que debería hacer es, lo repito cada rato, es cómo poder avanzar. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley hace mucho tiempo, espero algún día que cuando podamos concentrarnos en proyecto de ley, si es que somos capaces rápidamente de superar estas dificultades del país que nos tienen concentrados, es en cómo restablecemos el orden hoy y el buen discurrir de esta nación, y no en medio de un paro que nos tienen estas dificultades tan grandes, presentar ese proyecto de ley para que esas asociaciones tan importantes entre pequeñitos, medianos y grandes se pueda dar, y que podamos tener aquí un campo donde quepa todo el mundo y donde todo el mundo pueda tener acceso a tecnología. Creo que esa es una de las cosas que nos falta, cómo podemos fomentar el cooperativismo en Colombia para que se pueda tener acceso a la tecnología, a las exportaciones, a las importaciones, porque muchas veces son importaciones lo que hay que hacer de productos
por ejemplo, fertilizantes, si es que no los estamos produciendo, que es un gran problema, bueno, y tantas cosas que hay que importar porque nosotros muchas cosas no producimos, sino que la inmensa mayoría de los insumos del campo son importados. Esas economías de escala son muy importantes. Aquí hemos dicho que algunos ejemplos los hemos visto en Brasil, otros en España, de modelos económicos que permiten un cooperativismo que reparte utilidades, pues como para no seguir, digamos que irnos al fondo, pero es muy importante lo que se ha hecho y yo creo que hay unas cifras muy importantes en el Banco Agrario de Colombia de cómo se ha podido incrementar, digamos que servicios que van al campo y creo que hay unos programas muy importantes que seguramente ahorita el viceministro, algunos de los funcionarios del gobierno pueden, pues, digamos que tocar como estrategias para apoyar al campo con todas las deficiencias que uno siente que todavía quedan. Yo creo que hay unos temas bien importantes que este gobierno ha tratado de mejorar, pero hay que entender que nos falta muchísimo más y que nos tendremos que concentrar en que el campo colombiano sea el gran motor del desarrollo, no como un discurso, sino poniéndolo en el centro del desarrollo del campo colombiano, porque aquí muy rápidamente vamos a dejar de depender de hidrocarburos que tanto han ayudado, de cualquiera de los inmensos recursos que le entran al país por combustibles fósiles, y digamos que creo que por eso nos tenemos que concentrar en una revolución del campo colombiano para que sea el gran motor del desarrollo en el inmediato, en el mediano, en el largo plazo, porque el potencial es enorme. El potencial es enorme. Ustedes saben que la frontera agrícola colombiana, 40 millones de hectáreas, no explotamos sino 7, con todas las dificultades además que tenemos en términos de pobreza. Cuando compara uno esos 11 millones de pobladores del campo colombiano frente al resto de los colombianos que viven en las ciudades, todo esto incrementado producto de la pandemia, pero una inequidad entre la ruralidad y los centros poblados que obligan a que el desarrollo del campo de esta nación tenga que hacerse, si algún día queremos vivir con tranquilidad, hacerse desde la periferia hacia los centros poblados, por supuesto que pasando por una estrategia que todos los días se hace más difícil, es como evitamos las 220.000 hectáreas de coca, que son tal vez el problema más grande que tiene el pueblo colombiano en términos de seguridad y de estabilidad democrática, y que hacen, por supuesto, muy difícil el desarrollo del campo colombiano, porque los problemas asociados a violencia, a narcotráfico, con todas estas dificultades para nosotros enfrentar este fenómeno. Por supuesto, en buena parte, si no todo, producto de los mal llamados acuerdos de paz de La Habana, que algún día esta sociedad, si quiere vivir con tranquilidad, los tendrá que poner sobre la mesa y revisarlos, como tendremos que revisar tantas cosas, porque cuando a mí me hablan de inequidad también estoy de acuerdo en que hay mucha inequidad y tendremos que generar conciencia sobre cómo nos volvemos un país más equitativo, pero a mí que me digan cómo vamos a hacer cuando usted, el Tribunal de Nariño ayer le dicta una sentencia donde no se puede tocar los cultivos de coca del Pacífico nariñense, y uno dice, y esa violencia que sufre por Dios el sur del país, ¿cómo la vamos a contrarrestar si todos los días tenemos estas dificultades? La Corte Constitucional no permite la fumigación con glifosato. Bueno, y se quedaría 1 horas aquí diciendo, ¿y qué vamos a hacer cuando están los carteles de Sinaloa, de Jalisco, de la FARC, del ELN, toda esta criminalidad colombiana empoderada en el campo colombiano? ¿Cómo vamos a hacer para salir nosotros de este problema? Volvimos a antes del 2000. Es una tristeza, pero bueno, no nos podemos quedar lamentándolo. Hay unos enormes desafíos. Yo tengo muchos compañeros aquí en el departamento de Caldas que son productores de leche, y ayer muy preocupados porque ¿qué hace un productor de leche? Lo primero que hace es, claro, la gente no tiene vaquitas de 4 litros, esas de Surriago ya no se tiene casi, ese digamos que no es tanto el problema, porque eso es una economía campesina muy pequeñita que por supuesto termina muy afectado, que ahí es donde hay que hacer una gran revolución, es como llevamos la tecnología, como mejoramiento genético para esos pequeñitos. Pero ¿cómo le parece uno produciendo 25, 30 litros como tienen ustedes en promedio la mayoría? Y entonces lo primero que hacen es bajan los concentrados para que baje la producción, pero usted no puede detener el proceso. Todos sabemos lo que le pasa a una vaca si no la ordeñan, que además hay que darle el concentrado de todas maneras porque si no, entonces no se deja ordeñar, y entonces porque si no la ordeña le da mastitis, y usted qué hace con esa leche que no puede usted sino hasta cierto punto tener en buenas condiciones de refrigeración, pues la están botando. Es una tragedia lo que le pasa a ustedes, lo que le pasa al país en el sector lechero. Yo entiendo todo eso. Aquí simplemente referirme a 2 temas porque ustedes van a decir,
El senador Mejía se echó un discurso sobre el campo colombiano y no dijo nada de la leche. Hay dos cosas muy importantes. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que revisar con todo el juicio. Aquí lo han expuesto ustedes, todas las dificultades que vamos a enfrentar producto de la entrada, digamos que ya en la desgravación arancelaria producto de los tratados de libre comercio. Pero es que los tratados de libre comercio lo que tenemos que hacer es entrar a revisar los temas puntualmente, por ejemplo, el lácteo, y eso todo lo tendremos, y dar las herramientas. Aquí han hablado de la pulverización. Creo que hay muchas cosas por hacer y ustedes pueden tener la seguridad de que en esta comisión quinta, independientemente de lo que piense cada uno de los congresistas, como lo han dicho mis compañeros, tenemos pueden tener la seguridad de que tenemos toda la determinación de lo que esté en nuestras manos hacerlo para que este sector lácteo pueda enfrentar esas dificultades que ustedes con tanta claridad han expuesto aquí. Pero me parece que esos dos, revisión de tratados de libre comercio que van a terminar afectando de manera muy seria al sector lácteo, tema de pulverización, me parece. Ahora, los lactosueros, eso por supuesto que lo tenemos que acabar, pero uno tiene que ser responsable con lo que dice uno aquí. Eso todo es muy grave, todo lo que le está pasando al sector agropecuario es muy grave. Pero lo más grave de todo, y con esto voy a terminar, senador Alejandro Corrales, es que a mí me parece muy bien que hace 15 o 20 días la gente inconforme, pues imagínese un país que lleva más de un año en pandemia. Decía el rector de la Tecnológica de Pereira, el doctor Luis Fernando Gaviria, yo soy buen amigo de él es de allí de Pereira, y decía en esa audiencia del Senado de la República una cosa muy interesante, decía, oiga, no nos hemos no nos hemos detenido a pensar cuáles son los efectos psicológicos de un escenario tan particular como el de la pandemia del coronavirus en un país como Colombia. Bueno, eso es al mundo entero, pero nosotros como sociedad colombiana, ellos como rectores, como académicos, digamos que ven ahí una problemática en términos de salud gravísima. Y uno dice, hombre, tanta gente inconforme con ganas de protestar, con salir a la calle a decir lo aburrida que se siente. Eso es un fenómeno asociado a todo lo que ocurrió hace 20 días casi ya, con esa marcha que se produce en un momento en que el gobierno de manera equivocada, como lo manifestamos nosotros que somos del partido de gobierno y se lo manifestamos en su momento al mismo gobierno, hombre, ustedes no pueden presentar, sabemos que necesitamos recursos para poder profundizar los programas sociales porque esta pandemia se nos adelantó y aquí los han mencionado, el ingreso solidario, la devolución de IVA, el PAEF que ha sido tan importante para sostener el empleo en las empresas, etcétera, etcétera. Sabemos la importancia, pero usted no puede presentar esa reforma tributaria de esa manera porque esto se va a venir todo el mundo encima. ¿Y qué sentido tiene presentar una reforma tributaria si su propio partido no se la apoya? Digamos que para decir las cosas claritas, por supuesto presentan la reforma tributaria y entonces la gente con toda la razón salió a protestar. Y uno eso lo entiende, o sea, es apenas normal que la gente quiera protestar, pero yo sí les voy a decir una cosa. Una cosa es que uno esté inconforme y una cosa es que uno esté aburrido. Y yo entiendo que el pueblo colombiano tenga dificultades y que el gobierno presenta de manera inoportuna y de mala manera una reforma tributaria y se produce esta reacción del pueblo colombiano. Hasta ahí está muy bien, pero es que la reforma la retiraron y todos entendemos la importancia de los programas sociales que habrá que profundizar. Pero yo me hago una pregunta. Y esta criminalidad y este vandalismo y estas pérdidas económicas, cuando ayer me decían estaba aquí el ministro de Agricultura aquí en Manizales, estaba la ministra de Transporte, yo fui un momentico a darles un saludito a ellos porque nosotros aquí en Caldas no estamos invitados los congresistas a unas mesas de diálogo que instalaron y decían esos empresarios, las cifras que tenemos es que si esto dura 8 días más, las pérdidas son más graves, las del paro que las de la misma pandemia. Por Dios, sale el ministro de Hacienda a hablar de 6 billones de pesos de pérdidas hoy. Uno ve el campo colombiano completamente estremecido y la gente justificando estas vías de hecho. La gente justificando que el país se paralizó que porque están muy bravos. Y lo otro, la deslegitimación de la democracia. Entonces ahora había paro, los que perdieron en las elecciones con el presidente Iván Duque quieren gobernar desde ya. No, yo sí les digo, todo lo que uno quiera ideológicamente pensar, pero este país no se merece esto. Los colombianos no merecen lo que les está ocurriendo. Yo les garantizo que si hacen una encuesta hoy, el 85-90% de los colombianos, de pronto hasta más, no están de acuerdo con que el país esté bloqueado. Esto es una tragedia, sobre todo para el campo colombiano. Entonces, uno después de un año larguito de semejante tragedia, de estas pérdidas económicas y de empleo, donde hemos incrementado la pobreza del país
y se vienen con esta vagabundería. No, esto no hay derecho, esto no hay derecho. José Obdulio ahorita lo dijo con toda claridad. Por supuesto que hay una estrategia política para crear aquí la desazón, el caos, una hambruna para volverse una opción de poder, pero yo sí les voy a decir una cosa. Yo no creo que el pueblo colombiano crea que uno destruyendo una nación mañana puede salir como salvador. Aquí el pueblo colombiano les va a pasar la factura a quienes están promoviendo este caos y este desastre. Por Dios, en el tercer pico de pandemia, y mire usted la gente en la calle, ¿qué le va a pasar a estas ciudades donde antes de empezar las manifestaciones estábamos en el peor pico de la pandemia y estaban las ocupaciones de unidades de cuidados intensivos por encima del 95%? ¿Cuánto va a costar en vidas humanas y en recursos económicos lo que le están haciendo al país? Y termino con esto. Qué bueno hacerle la pregunta al senador Gustavo Petro, que fue el que promovió desde el principio todos estas, porque esto, una cosa parecida a esta no la hicieron en el 19, terminando el año 19, sino que es que la pandemia la paró, pero ahorita no les importó la pandemia. Hay que preguntarle al senador Petro, que desde su mansión allá en Chía está muy tranquilo, y él fue el que arrancó con esto. El senador Petro yo no lo veo marchando. ¿Dónde está marchando ese señor? Y ese es el que quiere ser presidente de este país, el amigo de Diosdado Cabello, que por allá dijo un día Diosdado que tanto que, claro, porque él reniega de la dictadura venezolana porque cree que la gente le va a comer cuento. Y yo siempre lo digo, no se les olvide lo que dice Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha dicho que por ahí lo regañó un día y le dijo, oiga hombre, esto se lo dije yo a Petro en el Senado, para que no crean que lo estoy diciendo yo aquí porque él no está. No, se lo he dicho en el Senado a él, estando él ahí sentado al lado mío. Por ahí están las grabaciones, pero para que ustedes lo conozcan. Yo le decía a Diosdado Cabello, hombre, deje de rajar de nosotros, que usted cada rato viene por aquí a pedir plata para que le financiemos sus campañas. Ese es el aliado de ese desastre que es ese modelo venezolano, cómo destruyeron al país más rico de Latinoamérica y lo tienen aguantando hambre. Y eso es lo que quieren, por eso tienen este país desestabilizado, y por eso yo digo que hoy al pueblo colombiano, yo le digo desde esta tribuna de mi curul, de la Comisión Quinta, con el sector que al lado de la salud le demostraron a este país de qué está hecho el pueblo colombiano en medio de la adversidad. Desde esta curul le digo al pueblo colombiano, rodeemos a las instituciones, rodeemos a los policías que con tanto sacrificio enfrentan esto y con tanta adversidad, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro gobierno, así estemos en desacuerdo, algunos colombianos con toda razón con lo que pasó con esa reforma tributaria que ya retiraron, pero saquemos y salvemos este país, por Dios. No permitamos que esto desborde de la manera en que está desbordando, porque creo que estamos en una situación particularmente compleja y complicada. A todos ustedes mi solidaridad, porque cada uno de los que han sido invitados por el senador Alejandro Corrales y por los miembros de esta comisión y pertenecen al sector lácteo colombiano, están sufriendo la arremetida de esta desgracia que unos personajes políticos aliados a grupos criminales y terroristas y a ese desastre que es el socialismo del siglo XXI que se promueve desde Cuba, esa isla que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica y que hoy defienden desde Venezuela, y se pavonean los dirigentes venezolanos diciendo que ya llegó ese modelo a Colombia, y están felices por el caos que estamos sufriendo nosotros en nuestras calles y en nuestras ciudades, en nuestros campos y en nuestras carreteras, como les sufre el pueblo chileno, con la diferencia que aquí tenemos estos niveles de violencia y narcotráfico que no tienen los chilenos. Despertemos, que lo que hay por detrás es unos vivos que se quieren quedar con este Estado para robárselo y que están promoviendo la igualdad, pero la igualdad por debajo. Todo el mundo pobre y ellos dueños del Estado colombiano que tanto le ha costado a los colombianos construir en medio de tanta adversidad. Gracias, señor presidente.